Buenas amigos, hoy os vamos a hablar del debate que se está abriendo en China sobre las condiciones laborales del sector de las nuevas tecnologías. Eso es, y para ello hoy nos hemos acercado a este parque bastante popular de Changsha por su arquitectura y sus jardines. Ya veis que aquí la gente viene a relajarse, a descansar, a estar entre amigos, pero hoy no vamos a hablar de eso, sino más bien lo contrario. En el vídeo sobre las tensiones entre Jack Ma, el creador de Alibaba, y el gobierno chino, mencionamos que el multimillonario es un conocido defensor de las jornadas de trabajo 996, consistentes en pegarse en la oficina de 9 de la mañana a 9 de la noche, incluidos sábados. De esto se está hablando por lo menos desde 2019 y Lele y yo creemos que se está notando una tendencia cada vez más clara a criticar este modelo asociado sobre todo a las nuevas tecnologías, a las empresas de internet, de aplicaciones, etc. Esta cola que veis aquí no es para entrar al museo, este es un museo de fotografía, sino para sacarse fotos en la fachada. Y por lo visto hay un guardia de seguridad muy famoso, no sé si hoy está aquí, que si se lo pides te saca las fotos y lo debe hacer bastante bien. La cosa es que hace unos pocos días, el 10 de enero, justo después de publicar nuestro último vídeo en Weibo, que es una de las redes sociales más famosas de China, destacó como publicación más visitada un vídeo de un joven denunciando algunas de las condiciones laborales de una aplicación de comercio online llamada Pinduoduo. Esta empresa ya compite con Alibaba, pero se fundó hace nada, en 2015, y en los últimos años ha vivido un ascenso meteórico en el sector. Esto en gran parte se debe a sus campañas de marketing, que son muy imaginativas, muy insistentes y muy discutidas también. Por ejemplo, en los últimos meses en la tele nos hemos hartado de ver anuncios de Pinduoduo con un estilo del que ya os hablamos en otro vídeo hace tiempo. Es decir, cancioncita que se te incrusta en el cerebro, mucha repetición, pero como venimos diciendo, también han demostrado tener capacidad de innovación. Una de sus prácticas más exitosas consiste en ofrecer descuentos a sus usuarios a cambio de animar a otras personas a consumir sus ofertas. O sea, imaginad, Lele y yo buscamos un gorrito para Baby, que aunque hoy nos hace un día muy bueno, hemos pasado bastante frío estos días. Entonces vamos a la aplicación a ver qué hay y encontramos una oferta que nos dice: si te unes a otro usuario y compráis un gorro cada uno, os salen a mitad de precio. Y algunos pensaréis, pues vaya, han inventado el 2x1 de toda la vida, pero en versión comercio electrónico. ¡Cuánta imaginación! Ya, pero es que eso no es todo. Tienen un apartado con ofertas de productos que dice: llévatelo gratis. Por ejemplo, una bici eléctrica, que en China se usan mucho, pues tú vas y haces clic, porque no son baratas precisamente. Y entonces te dice: ya tienes un cupón de unos 500 euros, por ejemplo, pero te falta un 5% del precio total para llevártelo. Pero hay una pequeña condición, o al menos así es como te lo venden: tienes que compartir esa oferta en tus redes sociales. O sea, lo que consiguen es que te conviertas prácticamente en un agente comercial que trabaja a cambio de una recompensa en forma de producto gratuito que en cantidad de casos es mucho más difícil de conseguir de lo que te habían prometido. Y el resultado es que estaba un montón de gente dando la lata con todo tipo de ofertas, por ejemplo en WeChat, el WhatsApp chino. O sea, estás tú ahí chateando con tus familiares o amigos, de pronto alguien salta con una de estas campañas y bueno, a veces puede ser interesante, pero acaba cansando porque en el fondo no es más que otra forma de spamear. La cosa ha llegado a ser tan molesta que en algunas redes sociales, como en la propia WeChat, al final han bloqueado estos enlaces. Y a lo mejor algunos de vosotros pensaréis: pues bien por WeChat, ¿por qué os molestaría encontraros con cosas así en vuestros grupos? Sí, pero esto de limitar los enlaces que conducen a otras aplicaciones es algo que se hace mucho en este país y que en estos momentos está siendo investigado por la amenaza del monopolio, entre otras cosas. Otra iniciativa por la que Pinduoduo ha obtenido una fama bastante más positiva consiste en ofrecer un servicio en el que tú, como productor o como dueño de una tienda virtual, puedes hacer transmisiones de vídeo en directo o subirlos a la plataforma para enseñar cómo son tus productos, hablar de sus características, explicar las ofertas o incluso entretener a los usuarios, que hay gente que lo hace muy bien y es hasta divertido. Esto también lo hacen otras aplicaciones, entre ellas Taobao de Alibaba, y ha sido aplaudido como una forma de ayudar a salir de la pobreza en las zonas rurales, porque permite que un agricultor, por ejemplo, pueda anunciar sus productos: ¡hey, mirad qué boniatos más bonitos me salen de la huerta!, y los vendan directamente sin apenas intermediarios y sin más comisión que la que te cobre la aplicación por completar la transacción. Todo esto está muy bonito y no hay duda de que son innovaciones que pueden ayudar a muchas personas necesitadas. Pero al mismo tiempo, y como venimos diciendo, esta empresa, que ya es la tercera del sector por detrás de Tencent y Alibaba y que ya cuenta con varios miles de empleados en el país, se está ganando una fama cada vez peor en lo relativo a las condiciones laborales. Y aquí...
Y aquí es donde entra en juego el vídeo denuncia que hemos mencionado al comienzo y que ya ha superado los 50 millones de visualizaciones, un número muy grande incluso para China. En este vídeo, su protagonista, un informático que empezó a trabajar para Pinduoduo en 2019, nos explica las condiciones en las que están y la razón por la que fue despedido. Él habla de que en Shanghai, en la sede central de la empresa, se pueden llegar a meter hasta 380 horas al mes, o sea, unas 95 horas a la semana, y si lo repartimos entre 30 jornadas al mes, salen 12 horas y media al día. A los chinos esto también les parece una locura, aunque ya sabéis que en este país en general se trabaja y se estudia muchas horas. Hace tiempo ya os dijimos que China no es el país número uno en este aspecto, pero por ejemplo en el caso de este chico del vídeo, no sería de extrañar que antes de entrar a la universidad, en los últimos años de la secundaria, estudiase hasta 70 horas a la semana o más. Yo creo que en China las últimas generaciones suponían que su peor momento de competición y estrés lo iban a pasar en la adolescencia. Yo hice una encuesta sobre ello en el año 2011, cuando estaba en la Universidad de Wuhan, y vi que tampoco era raro que algunos hubiesen metido hasta 100 horas a la semana entre clases y deberes. O sea, para las últimas generaciones en China se suponía que el peor momento de competición y estrés lo iban a pasar en la adolescencia. Luego en la universidad iba a ser todo mucho más relajado, es cuando se echan novio o novia, y después de 4 o 7 años, dependiendo de si hacen un máster o no, toca entrar a la sociedad, que es como muchos denominan el momento en el que te insertas en el mercado laboral. La gran mayoría de mis estudiantes universitarios no han trabajado en su vida, cosa que me ha sorprendido bastante. Por eso no es raro que vean ese momento con cierta pereza, aunque con la esperanza de poder lograr un buen trabajo, comprar vivienda, que es algo que aquí se hace bastante temprano, y formar una familia. Ahora bien, ya veis que para algunos de ellos ponerse a trabajar implica volver a los años más duros de esfuerzo, y esto obviamente es algo que no hace mucha gracia. Para que os hagáis una idea de las reacciones al respecto, yo creo que el comentario más valorado del vídeo, con más de 100.000 me gustas, resume bastante bien el sentir de las nuevas generaciones. El comentario en cuestión dice: 15 minutos de vídeo expresados con toda la lógica, hablando apropiadamente y con fluidez. Demuestra que la situación de Pinduoduo es diferente a la de Foxconn en sus tiempos, porque están intentando esclavizar a la generación más inteligente del país. Por cierto, Foxconn es una empresa taiwanesa de electrónica que trabaja para Apple y que se hizo famosa, entre otras cosas, por los casos de suicidio de su fábrica de Shenzhen, en China continental. Pero al oro, porque lo que están diciendo estos internautas chinos es que ellos no van a aguantar las condiciones soportadas por la población algo menos formada que ha estado manteniendo las fábricas en marcha. Enseguida volveremos sobre esta cuestión, que yo creo que es muy interesante, pero antes vamos a ver por qué Pinduoduo despidió a este chico según su propio testimonio. La cosa es que él un día vio cómo venía una ambulancia para llevarse a uno de sus colegas de trabajo, le sacó una foto y la compartió en una red social del ámbito laboral, añadiendo algo así como: ya ha caído el segundo. Porque el 3 de enero salió la noticia de que una chica muy joven que trabajaba para la empresa en la región autónoma uigur de Xinjiang murió de forma súbita tras completar su jornada. Además, el 9 de enero, otro empleado originario de aquí, de Changsha, aunque trabajaba en Shanghai, decidió terminar con su vida. Y justo el día después es cuando sale este vídeo, que se ha vuelto viral y que a su vez ha generado varias reacciones que han alcanzado los primeros puestos entre las publicaciones más populares de Weibo. Una de estas reacciones vino por parte de la propia Pinduoduo, que vino a decir algo así como: no, hemos despedido a este chico porque hizo muchos comentarios anónimos muy agresivos contra nosotros, en plan, quiero que esta compañía desaparezca. Pero los internautas chinos, que notaron que les querían tomar por tontos, respondieron: en primer lugar, si son comentarios anónimos hechos fuera de vuestra aplicación, ¿cómo sabéis que ha sido él? Y en segundo lugar, no vais a comentar nada de las acusaciones sobre todas esas horas de trabajo, entonces asumimos que son ciertas, ¿no? Sabemos que Weibo puede eliminar publicaciones o comentarios que atacan a figuras públicas o empresas sin fundamentos o violando sus derechos. Nosotros teníamos miedo de que esto también le ocurriese al vídeo denuncia contra Pinduoduo, pero al final no ha sido así, y esto a lo mejor tiene algo que ver con las nuevas políticas del gobierno. De hecho, cuando os hablamos de los nuevos planes quinquenales de China y de sus objetivos para 2035, os contamos que van a apostar por la llamada circulación dual, que supone intentar
intentar mantenerse como una potencia exportadora mientras se hacen esfuerzos para activar el mercado interno. Y para ello es necesario que los trabajadores no se peguen todo el día en las fábricas o en las oficinas y tengan más tiempo libre para, entre otras cosas, consumir y de esa manera llevar el desarrollo económico y social del país a otro nivel. Yo me acuerdo que cuando era un chaval y se hablaba de cómo las fábricas estaban llevando su producción a China, incluida aquella en la que trabajaba mi madre, atraídas por las condiciones de trabajo y lo barata que era la mano de obra, pensaba, bueno, ellos también ya se cansarán de vivir así, y aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces, creo que este año podría marcar un pequeño hito en la transición hacia otro tipo de sociedad. Una muestra interesante de esto la encontramos en la forma en la que han reaccionado los internautas a otro episodio de los jaleos con la empresa Pinduoduo, porque resulta que en una aplicación de preguntas y respuestas llamada Qihoo alguien planteó: ¿qué tiene que decir Pinduoduo sobre las víctimas de sus condiciones laborales? ¿Y qué pasó? Pues que apareció una cuenta con su nombre y su logo a decir que la gente está dispuesta a hacer lo que sea con tal de mejorar su vida y que ya somos todos mayorcitos para saber lo que hacemos, aunque se llevó un buen rapapolvos por parte de los usuarios de la red. Encima luego los de Pinduoduo dijeron que ese comentario lo habían hecho desde una cuenta falsa e hicieron todavía más el ridículo porque los responsables de Qihoo, de la aplicación de preguntas y respuestas, dijeron que no, que había sido hecha desde un usuario verificado. En cualquier caso, es posible que todo esto os esté generando otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se permiten esas cosas en un país orientado al socialismo? Pues en China la ley dice que en principio no se pueden trabajar más de 40 horas semanales, y esto es algo que se cumple bastante bien entre las personas que trabajan para el gobierno o para las empresas estatales, que siguen siendo bastante más importantes de lo que muchos imaginan. Ahora bien, está bastante claro que en el sector privado se ha dejado mucha manga ancha desde las reformas económicas y de apertura de los años 80, porque el gobierno apostó por atraer a las empresas extranjeras y de paso, entre otras cosas, acceder a su tecnología para poder renovar y fortalecer el tejido industrial nacional. Y los trabajadores chinos fueron un cebo irresistible, no solo porque estaban dispuestos a trabajar más por menos, sino también porque mientras tanto se ha invertido mucho en formación científica y tecnológica, dando lugar a nuevas generaciones de operarios, técnicos e ingenieros que han levantado lo que hoy se conoce como la fábrica del mundo. O sea, se puede decir que gracias al sacrificio de los trabajadores chinos, hoy en día su país es un lugar que tienes que considerar si quieres lanzar prácticamente cualquier tipo de proyecto industrial. Tampoco hay que olvidar que China sigue siendo un país con alrededor de un 40% de población rural y el campo te da de comer, pero lo que es ganar dinero más bien poco. Sigue habiendo muchos millones de personas en zonas no tan desarrolladas dispuestas a trabajar por bastante menos de lo que se pide en las grandes ciudades, pero también son cada vez menos. Yo creo que todos estos procesos que van más allá de los límites de cada país son inevitables cuando te abres a la economía de mercado como hizo China. En estos momentos, aunque muchas personas piensan que las bases marxistas de este país no son más que un chiste, lo cierto es que el gobierno sigue hablando muy firmemente de construir un gran país socialista. Y ahora que está a la vanguardia en cada vez más sectores, incluido este tan esperpéntico de las aplicaciones para móviles y demás, es el momento de ver hacia qué tipo de sociedad avanzamos. ¿Tendremos un país en el que podamos trabajar de forma menos alienante o vamos a seguir compitiendo como locos y sin tiempo para descansar? Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!